El escritor sudafricano Laurens van der Post sostenía: a sabiendas o no, todos vivimos, además de nuestras personalísimas vidas, la vida de nuestra época. Y por otro lado, el filósofo francés Jean-Paul Sartre expresaba: todos los intelectuales, en su tarea, dudan entre ser fieles a lo que ellos quieren hacer con su época o lo que su época quiere hacer con ellos. Y es que es de vital importancia lo que la época hace en nuestras vidas, tanto personales como profesionales. Y esto pues justifica hacer una mirada a nuestra época y a una de sus más serias consecuencias, que es la pérdida de la biodiversidad. Y esto es como resultado de la actividad humana. Le voy a proponer hacer un ejercicio mental, ¿ok? Vamos a suponer al planeta que se había formado unos 1000 millones de años antes, y en este planeta pues la atmósfera carecía de oxígeno, no existía la capa de ozono y violentas tormentas eléctricas azotaban el ambiente. Así, entre relámpagos y truenos, hace 3500 millones de años, apareció la vida sobre la Tierra. Y fue una molécula compleja, la que adquirió la capacidad de autorreproducirse y de producir descendencia con cambio o evolución. Y así comenzó a escribirse la historia de la diversidad biológica. Porque este extraordinario fenómeno cambió profundamente al planeta y su atmósfera. Solo basta mirar a nuestro alrededor para confirmarlo. En esos 3500 millones de años, que es un periodo increíblemente enorme para la imaginación, pues aparecieron, y en muchos casos también desaparecieron, millones y millones de especies. Los organismos celulares, las algas, las plantas con flores, las aves, los peces, los mamíferos, los insectos, todos fueron entrando poco a poco al escenario evolutivo. Hasta que muy recientemente, quizás unos 500.000 años atrás, apareció el hombre. Todos los seres vivos que existen y han existido están hermanados con este origen. Cada una de las especies, incluyendo al hombre, contiene en su memoria genética el sonido de los truenos que acuñaron la vida y comparten esa memoria con el resto de la diversidad biológica. Pero al mismo tiempo, cada una de las especies es un ensayo único y precioso de la naturaleza, donde se cruzan los fenómenos del universo. Solo una vez, de ese modo y nunca más. Y así, cada especie, con su singularidad y universalidad, es un espejo de nuestra realidad. No se puede dejar de mencionar que en medio de una crisis energética, que esta es otra consecuencia de nuestra época, pues la energía que estamos consumiendo está estrechamente relacionada a la historia de la biodiversidad, así como lo oyes. Porque la mayor parte de la energía que el hombre actualmente emplea proviene del sol, no como paneles solares, sino que esta se ha ido almacenando desde hace millones de años por la biodiversidad. Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas son energías almacenadas en remanentes de organismos que vivieron hace millones de años atrás. Al inicio del siglo XXI, la diversidad biológica está atravesando por uno de los periodos más críticos de su larga historia. Y resolver este problema pues es tarea de una sola especie, el Homo sapiens. Porque el hombre que ha alcanzado la capacidad de dominar a otros o a otras formas de vida, está al mismo tiempo amenazando la existencia de la mayoría de ellas, incluyendo la propia. En la larga batalla evolutiva, el hombre, utilizando su inteligencia, ha logrado prevalecer, pero solo triunfará si utiliza también su inteligencia para limitar su victoria y asegurar su propia supervivencia. Pero entonces, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, la biología define la biodiversidad como la variedad y variabilidad de los seres vivos y de los ecosistemas que estos integran. Los componentes de la diversidad biológica se organizan en tres niveles: el de los genes, que constituyen las bases moleculares de la herencia; el de las especies, que son conjuntos de organismos afines que son capaces de reproducirse entre sí; y el de los ecosistemas, que son complejos funcionales formados por organismos y el medio físico en el que habitan.
Entonces las especies son la herramienta científica más utilizada para medir la biodiversidad. Te lo voy a repetir. Las especies son la herramienta científica más utilizada para medir la biodiversidad y como tal, la primera para definir políticas de la conservación de la misma. Por ello resulta imprescindible conocer las especies que habitan el planeta y ubicarlas en un marco clasificatorio fundamentado en hipótesis científicas o la taxonomía. La ciencia tiene inventariada alrededor de 1.700.000 especies, de las que viven actualmente. La mayoría son insectos, que son alrededor de 1 millón más o menos. Unas 300.000 corresponden a las plantas superiores, unos 70.000 a hongos, unas 45.000 a vertebrados, y estos incluyen las aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos, e incluso al hombre. Y el resto pues a todos los demás seres vivientes. Pero obviamente no todas las especies que existen están inventariadas. Es más, se cree, o la mayoría de biólogos consideran en suponer que estos números citados solo indican una pequeña fracción del total de especies que pueblan la Tierra. Y por distintos medios han calculado o han estimado que la cifra podría andar de alrededor de los 13.000 millones de especies. Sí, eso es más o menos que hemos descubierto 13 millones de especies, perdón. Pero eso sería más o menos como el 15% de las especies, el 15% de las especies es la que hemos descubierto. Y aún tenemos por descubrir un 85% de la población total. Entonces, ¿atraviesa la biodiversidad un momento crítico? Bueno, lo vamos a responder de esta manera. Vamos a comenzar con la historia. A mediados del siglo XIX, Alexander Wilson, que era un prominente estudioso de las aves, fue testigo del paso por una de las praderas de América del Norte de una bandada de palomas pasajeras. Estas oscurecieron el cielo por 4 horas. La bandada tenía 386 kilómetros de largo, un montón, por 1,5 kilómetros de ancho, y estaba formada por millones de individuos. En 1914 moría en el zoológico de Cincinnati el último individuo de esta especie. Entonces, ¿cómo fue posible que en menos de 50 años una especie que alguna vez fue el ave más abundante en América del Norte se extinguiera? Y la respuesta es simple: la gente. Porque la mayor causa para la extinción de esta especie fue la caza comercial indiscriminada y sin control a la que fue sometida. A partir de 1858 se la cazó por alimento y para producir fertilizantes. Se usaron escopetas, rifles, trampas, artillería y hasta dinamita para cazar esta especie, que se movía en grandes bandadas. En 1878 un cazador profesional mató, él solo, más de 3 millones de palomas pasajeras. Y para principios del siglo XX solo quedaban unas pocas colonias de esta especie. Y en 1914, como dijimos, murió el último individuo. Esta historia claramente demuestra que la biodiversidad atraviesa un momento crítico. La extinción o pérdida definitiva de una especie es un fenómeno natural que ocurre y ha ocurrido con frecuencia en la historia de la vida. La tasa natural de extinción para unas 10 millones de especies es de 4 especies por año. Y en las últimas décadas del siglo XX, numerosas especies de plantas y animales se han extinguido a un ritmo tal que se puede decir que estamos frente a una extinción masiva. En la historia del planeta se han registrado 5 episodios de extinciones masivas. En el último de ellos, hace 65 millones de años, desaparecieron los dinosaurios. Como prueba de que vivimos la sexta o el sexto episodio de extinción masiva, tenemos las extinciones documentadas para el periodo de 1930 a 1990 para las especies conocidas de aves y mamíferos, sobre un total de 13.000 especies. Se extinguieron 19 especies de aves y 14 especies de mamíferos, lo que representa 100 veces la tasa natural de extinción. Si calculamos la tasa de extinción de este momento en forma indirecta, basándonos en los números de especies por área, teniendo en cuenta la pérdida de bosques tropicales, que aproximadamente se pierde 1/3 en los últimos 40 años,
se extinguen 50.000 especies por año y solo 7.000 de ellas son conocidas. Esto representa 10.000 veces la tasa natural de extinción y significa un 5% del total de las especies por década. De mantenerse esta tasa, a finales del siglo XXI, habrá desaparecido 2/3 de las especies del planeta. Y es que es un problema difícil de evaluar porque tiene un factor económico. La dimensión más fácil de visualizar es cuando se habla de la importancia de la diversidad biológica en la economía o productiva. Los principales usos que el ser humano hace de las especies animales y vegetales están relacionadas con su alimentación, vestimenta, producción de energía y distintos tipos de materiales. Y estos son usados y están tan ligados a nuestra vida diaria que resulta innecesario comentar cada uno de ellos. Por otra parte, muchas plantas, hongos y bacterias constituyen una importante fuente de productos medicinales. Por otro lado, la venta de medicinas de origen natural en un solo país y de un solo laboratorio pueden sumar alrededor de $6.000 millones. En el mundo, y teniendo en cuenta todos los laboratorios, la cifra sube a los $80.000 millones. Recientemente fue descubierta una especie, la Cantharanthornis de Madagascar, que tiene dos sustancias derivadas que resultan efectivas contra ciertas formas de leucemia infantil y ha aumentado la tasa de supervivencia de un 10% a un 90%. Este hallazgo demuestra la inacabable potencialidad de la biodiversidad como fuente de medicinas. Por lo tanto, en este curso será importante poder medir el efecto de la biodiversidad, las acciones que como seres humanos podemos tomar y poder conocer de mejor manera cómo clasificamos a las especies para poder tener mejores herramientas frente a esta crisis. Muchas gracias por escuchar este video y por verlo. Te veo en clase y muchas gracias. Adiós.